Hola a todos, bienvenidos aquí a Ventana al Misterio. Hoy un día en el que vamos a hablar de un tema histórico, de un tema que nos deja pensando cómo los seres humanos de alguna manera podemos desafiar las leyes, pero generar alrededor de estos desafíos una leyenda, un misticismo, incluso historias que se mantienen después de tantos años vigentes. Y es que siempre nos ha generado curiosidad todo el tema del ilusionismo, la magia, los magos, cómo hacen sus trucos, cómo logran tenernos tan conectados, cómo logran desafiar nuestra mente, desafiar también nuestra atención, porque quizás muchos cuando vemos estos famosos trucos de magos nos quedamos atentos, pensando, viendo cada detalle y cada movimiento para tratar de entender cómo lo hacen y cómo lo logran. Y uno de los grandes ilusionistas de la historia que aún después de tantos años de haber fallecido se habla de él, hay libros, hay películas, hay series, es Harry Houdini, un hombre que logró desafiar la muerte, un hombre al cual no se le conoce ni siquiera después de tanto tiempo los trucos que utilizaba para poder escapar, para poder tratar de hacer esos trucos tan perfectos que la gente no lo descubriera y además en convertirse en toda una leyenda, en todo un personaje mítico que dejó esa historia plasmada en nosotros y en muchos, como mi invitado del día de hoy, que yo sé que le encanta este perfil, esta historia. Él es don Alejandro Bernal. Bienvenido, Alejo, como siempre, aquí a Ventana al Misterio. Gracias de nuevo por traernos aquí a estas ventanas historias tan interesantes que no solo nos hablan de terror y de cosas que nos generan miedo, sino al contrario, que nos invitan a entender cómo los seres humanos desafiamos de alguna manera las leyes que están plasmadas y cómo nos convertimos o se convierten mejor en misticismo, en leyenda, en historias que merecen la pena destacar. Alejo, bienvenido aquí a Ventana al Misterio. Muchas gracias, Joana. Un saludo para ti, un abrazo enorme para tus suscriptores, esta gran comunidad de Ventana al Misterio que me encanta ver que cada día crece más. Espero que sean miles de miles, incluso millones de personas que se suscriban a este espacio. Te lo mereces por tu trabajo. Y como tú decías en tu introducción, Joana, yo creo que hablar de Harry Houdini es hablar no solamente de probablemente el escapista más importante de la historia. Creo que hasta el día de hoy no ha habido un tipo que haya logrado los portentos que logró Houdini, sino que también estamos hablando de un personaje fundamental dentro de la cultura popular en los Estados Unidos. Harry Houdini es un hombre que trascendió el ámbito del ilusionismo, de la magia, del escapismo y se convirtió en un transgresor, un hombre quien de hecho vivía obsesionado con el contacto con los espíritus, quien de hecho al sentirse defraudado por los estafadores que trabajan en ese rubro los comenzó a denunciar. Un hombre quien tenía una frase que me parece maravillosa para definirla: mi mente es la llave que me libera. Mi mente, él siempre basaba mucho las cosas que hacía en su capacidad de poder resolver problemas de una manera bastante brillante, un hombre excepcional, un hombre muy inteligente y que creo que es una historia muy apasionante que vamos a desarrollar en este dossier, Joana. Así es, Alejo, una historia apasionante porque nos habla precisamente, o vamos mejor a hablar desde su niñez, quién era, cómo fue que llegó a Estados Unidos y cómo empezó además a encarretarse con todo este tema de ser un mago famoso o un ilusionista mejor, que era realmente lo que era este tipo y cómo logra a través de lo que decía él, de su mente, de escapar de todos esos trucos que él mismo hacía y sobre todo llamar la atención de tantas personas en el mundo. Pero entonces arranquemos, Alejo, por lo básico y es quién era este personaje, de dónde surge, porque además tiene una historia bien interesante, ¿no? Digamos que toda su niñez, cómo creció, su familia y cómo llega
este personaje Harry Houdini hasta Estados Unidos? Pues Joana, para entender la infancia de Houdini o de Eric Weiss, porque ese era su nombre de pila, que a propósito, ahí lo estamos viendo en este momento, esa foto es de Houdini cuando era un infante, es la típica historia de los migrantes que viajan a los Estados Unidos buscando una mejor vida. Eric nació en Budapest, en la capital de Hungría, el 24 de marzo de 1874. Era el hijo primogénito de una familia, podríamos decirlo, de un nivel medio socioeconómico. Era hijo de un rabino, de Samuel Weiss, y de Cecilia Steiner. Cecilia, su madre, fue una persona fundamental para lo que fue la vida, la forma de actuar de Eric. Y resulta, Joana y espectadores, pues que a los 4 años sus padres decidieron cruzar el charco, hacer ese viaje tan grande desde Europa hasta los Estados Unidos buscando unas mejores condiciones de vida. Y aquí es importante entender el contexto socioeconómico en esa segunda mitad del siglo XIX en Europa. El viejo continente era una zona muy convulsa, había una serie de conflictos, no se vivía bien, salvo que pertenecieras, no sé, a un grupo económico importante o a una familia prestante europea. Realmente las condiciones de vida en Europa en aquel entonces eran muy difíciles, entonces esta familia decide emigrar a los Estados Unidos y cuando llegan a Norteamérica, Joana, pues llegaron sin nada. O sea, gente pobre, gente muy humilde. Tan así que a Eric, al que posteriormente pasaría a llamarse Houdini, le tocó comenzar a trabajar desde los 7 años. Imagínate esa locura. Llega a Estados Unidos, le comienza pues, a trabajar para llevar plata para su casa porque sus padres eran inmigrantes. Es más, tanto Samuel Weiss como Cecilia Steiner, sus padres, nunca aprendieron a hablar inglés. Imagínate, llegaron a los Estados Unidos, no sabían el idioma del país al que iban a inmigrar. Obviamente, en este caso, Eric Weiss, pues al ser una persona que desde pequeño migró a los Estados Unidos y pudo estudiar en las escuelas de ese país, pues aprendió el idioma y era un hombre quien lo manejaba de forma fluida, pero sus padres nunca lo aprendieron. Es más, decía el mismo Houdini que él sentía que sus progenitores nunca se integraron realmente a la sociedad estadounidense, o sea, llegaron allá a buscar trabajo, a buscar una mejor vida, pero ni sabían hablar el idioma, ni se habían integrado totalmente. El papá de Eric era rabino, era un judío hasta cierto punto ortodoxo en muchas prácticas, entonces imagínate ese contexto tan complicado. Entonces desde muy pequeño Eric dijo, realmente para salir adelante y que mi familia salga adelante, a mí me toca buscarme la vida, en lo que sea y como sea. Por eso te digo que es una historia muy meritoria de un migrante, como la gran cantidad de migrantes venezolanos que vienen a nuestro país o a otras partes de Latinoamérica, o de migrantes que vienen de muchas partes del mundo a los Estados Unidos. Esto le pasó a Houdini hace prácticamente finales del siglo XIX, Joana. Entonces este chico comienza a trabajar inicialmente, vendía periódicos, lustraba zapatos en la calle, hacía lo que fuera para, pues para poder llevar unos pesos a su casa. Y sucedió algo que le cambió la vida para siempre a Eric, y es que su papá, Samuel Weiss, lo llevó a ver una presentación de el Dr. Lin, un mago itinerante muy famoso en los Estados Unidos en la época, un mago viajero. Y cuando Eric vio lo que hacía este señor, dijo, yo quiero hacer eso el resto de mi vida. O sea, yo quiero Quedó dedicar. encantado. Quedó encantado, le fascinó. Imagínate un niño de 7 años que era un lustrabotas, vendía periódicos, vio al doctor Lin y dijo, yo quiero hacer lo que hizo este señor el resto de mi vida. Resulta que pues Eric comienza, seguía pues trabajando en lo que le saliera, en los oficios varios. Le pide a su madre, cuando Eric tiene 9 años, que le confeccione unas especies de medias de calcetinas rojas para poder comenzar a hacer prácticas de acrobacia. Obviamente acrobacia es muy amateur, o sea, no era realmente alguien que tuviese una formación previa, pero Eric sí tenía algo muy especial, y es que era un niño muy disciplinado, era una persona que desde temprana edad sabía que tenía que cultivar su cuerpo, era una persona que practicaba natación, que hacía ejercicio. De hecho lo verán ahorita
ahorita en fotos sin camisa era un Yo tipo te iba a más. decir, Alejo, en las fotografías que se pueden encontrar en internet, muchísimas, porque hay muchísimas, se nota además el ejercicio que el tipo realizaba, porque sus piernas, sus brazos y su abdomen están completamente marcados y obviamente eso hacía parte de su trabajo y de lo que él quería lograr en todo este tema de ser un escapista y así poderse mostrar con muchísima fuerza y no solo eso, sino tener la habilidad precisamente para lograr que sus trucos pues llegaran a un fin correcto. Exactamente, Joana, porque Eric sabía muy bien que realmente él quería trabajar con su cuerpo e iba a trabajar con su cuerpo y como iba a dedicarse a ganarse la vida de esa forma, tenía que cultivarlo, tenía que cuidarlo, muy diferente a lo que vemos hoy en día de redes sociales, que hay gente que parece que va al gimnasio solamente para mostrar los bíceps o en el caso de las chicas estar marcados, él lo hacía por su forma de vida, porque sabía que necesitaba estar en muy buen estado físico para dedicarse a ser un mago. Entonces resulta, Joana, que bueno, su madre le confecciona estas medias rojas a los 9 años y él comienza, imagínate, a hacer espectáculos en su escuelita y se hacía llamar Eric el Príncipe de los Aires. Y era un chico tan brillante que a pesar de no tener mayor formación ni haber tenido un maestro, podía hacer ciertos movimientos que desconcertaban a sus compañeritos de escuela. Es más, les cobraba para que lo vieran. O sea, ya tenía muy claro el negocio, Tenía Eric. clarísimo el negocio. La tenía súper clara él. Y de esa manera comenzó a ganar un poco más de dinero. Y Eric se dio cuenta, oiga, por aquí es. Por aquí es, yo me tengo que ir por este lado, es una forma de no solo tener reconocimiento, sino también de poder generar ingresos de una mejor manera en lugar de, creo que es importante contextualizar siempre, Joana, a los espectadores, a finales del siglo XIX las jornadas laborales en muchas ocasiones superaban las 16 o 18 horas. Y eran personas que trabajaban en minas, tenían condiciones de trabajo horribles y era eso o pedir limosna o morirse de hambre. Entonces, de esa forma, creo que brillante y visionaria, Eric dijo, nada, yo me voy a dedicar es al mundo del espectáculo, pero para eso sé que tengo que cultivarme, tengo que hacer cosas. Pues Eric seguía haciendo estos espectáculos de Eric, el príncipe del aire, estas figuras un poco de contorsionismo, de acrobacias y de volantines. Pero como era un chico que era muy pobre, de una familia muy humilde, imagínate, Joana, que a los 11 años se vuelve aprendiz de cerrajero. Comienza a trabajar con un cerrajero, un señor que era un maestro en hacer llaves, en crear llaves maestras para abrir candados. Y es muy importante este aspecto en la vida de Houdini porque Eric aprende todos los secretos de la cerrajería, aprende cómo crear sus propias llaves. Es más, Houdini creaba sus propias llaves con las cuales podía abrir cualquier candado, porque él aprendió este oficio a los 11 años y gracias a esto y a este conocimiento, Joana, imagínate cómo se va hilvanando todo, pues él como que hilvanaba estas ideas y dijo, oiga, yo ya sé hacer acrobacias, yo ya sé los secretos de la cerrajería, sé cómo hacer llaves, creo que lo que tengo que hacer es ir al siguiente nivel. Fue pasando el tiempo. Eric se destacó en el colegio por ser un gran atleta, era un chico que practicaba atletismo, natación, decían que tenía un desempeño destacado en estas actividades, quizás no era el estudiante más brillante, pero en cuanto a su desempeño físico era un tipo que se destacaba precisamente por lo que hablábamos con Joana, era un tipo muy disciplinado, era un tipo que se cuidaba mucho y sabía qué era lo que tenía que hacer. Resulta que hacia finales del siglo XIX, Eric puede acceder a un libro, pues de hecho en medio de sus trabajos itinerantes y de acercarse hacia mucha gente y de su colegio, aprende a leer y aprende a tener como te dijera, como ese gusto por el conocimiento, por las prácticas, por intentar instruirse más de lo que un niño normal de su edad podía instruirse. Y Y Houdini lee un. explorar, es que era muy inquieto, le gustaba explorar, pero además todo el contexto también le brindaba, digamos que esa, no, o mejor, por su contexto tenía la necesidad de sobrevivir
y de ver otras opciones precisamente para estar él bien, para que su familia estuviera bien y asimismo encontrar la manera de pues salir adelante, por decirlo así. Era tan inquieto que incluso se dice que él empezó a observar a todos esos magos de la calle, ilusionistas de la calle, Exacto. muchos que estaban relacionados con el tema de los fantasmas también, aquellos que aseguraban que podían contactarse con los espíritus y que andaban en las calles de Estados Unidos haciendo algunos trucos para que la gente fuera a darle monedas, y eso le llamaba tanto la atención a este chico que empezaba a observar qué era lo que hacían, cómo lo hacían. Pero como nos dijo Alejandro anteriormente, él de alguna manera casó una pelea con estos porque sentía que estaban estafando a las personas y además dijo, pero esto es un punto en el que se puede llamar la atención. Si a estos que estafan logran capturar dinero, capturar la atención de la gente, Exacto. pues yo aprendiendo y teniendo un mayor conocimiento, además como ya nos decía Alejo, ya tenía la herramienta de hacer las llaves, pues empieza de alguna manera como a unir todo esto y a mí ahí me causa mucha curiosidad, Alejandro, es el ingenio de este personaje, la capacidad de inventarse algo nuevo y sobre todo de educarse de alguna manera para poder brindar un espectáculo precisamente a la gente que lo seguía. Es que, Joana, tú has dicho la clave, era una mente muy inquieta, para mí un tipo brillante, o sea, como te estás dando cuenta por lo que escribo, era un tipo muy sobreviviente, era un buscavidas, como diría en España, un man que se hizo solo a sí mismo, pero es un tipo que tiene mucho mérito, porque imagínate, Joana, que después del trabajar con el cerrajero y como tú bien mencionabas, de observar a muchos magos itinerantes, a gente que hacía sesiones de espiritismo, es muy importante contextualizar esto en la época, porque a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tanto en Europa como en Estados Unidos, hubo una auténtica eclosión, una auténtica explosión de espiritismo. Habían sesiones públicas, era un tema que le llamaba mucho la atención a la gente, el espiritismo, el tener a un medium y poder hablar con un abuelo o con un familiar que había fallecido, era algo que le gustaba mucho a la gente, Joana. Y entonces Houdini, en medio de ese vergel, como tú misma decías, él decía, yo por ahí me puedo ir, puedo llamarle la atención a la gente. De hecho, trabajó con algunos de estos espiritistas y mediums y se dio cuenta que había mucho fraude al respecto. Incluso él le ayudaba a algunos de estos personajes a mover mesas o a mover objetos sin que la gente lo detallara, pues como para simular la presencia de un espíritu. Entonces Houdini conocía este contexto y como te decía Joana, él dijo, yo tengo que ir un paso más allá. O sea, yo ya tengo que dejar de ser el asistente, tengo que dejar de ser el maestro de cerrajero, tengo que ser el protagonista. Yo tengo que ponerme al frente y comenzar a hacer algo llamativo. Por eso este tipo era un genio. Resulta, Joana, que él consigue un libro que se llama Las Memorias de Robert Houdin. Las Memorias de Robert Houdin eran una obra que relataba en ese entonces como las grandes proezas que había logrado un ilusionista francés de comienzos del siglo XIX. Cuando Eric leyó ese libro, se sintió totalmente inspirado y a partir de ese momento Eric Weiss, que era como él se llamaba, adoptó el nombre de Harry Houdini en honor a Robert Houdin, este gran ilusionista francés. Así que tiempo después, Joana, él a los 17 años, imagínate, era súper joven, conoce a Jacob Heeman, un chico con el que había trabajado en una tienda de corbatas, y le dice, venga hermano, montemos nuestro espectáculo. Vayámonos de viaje, hagamos trucos de ilusionismo, se imagínate eso, Joana, Hagamos y negocio. hagamos negocio con una adenda importante en todo esto. Antes de dar ese salto, de adoptar ese emprendimiento, por así decirlo, Houdini había conocido a Joseph Francis Ring, que también es súper importante para entender esta historia. Joseph Francis Ring, Joana y espectadores, era uno de los fundadores de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica y también hizo parte de la Sociedad Americana de Magos.
era un tipo que estaba muy metido en el tema de la investigación, del contacto con espíritus, y también era un avesado mago, era un tipo que conocía trucos de magia y demás. Joseph Francis Rhine se convirtió como en una especie de maestro de Harry Houdini, le enseñó algunos trucos básicos, y ya con esa base y tras haber conocido a Jacob Heyman, con quien había trabajado en una tienda de corbatas, le dice: bueno, hermano, vámonos a viajar, montemos nuestro espectáculo y miremos a ver qué pasa. Pues resulta, Joana, que les comenzó a ir bien, se dieron cuenta que la gente le llamaba la atención al espectáculo. Eric, creo que para la época era un tipo no solo llamativo físicamente, sino era un tipo muy histriónico, era un tipo que tenía mucha habilidad con las cartas, haciendo una serie de trucos. Y en medio de ese periplo, de ese viaje, de este show de los hermanos Houdini, que era como él lo promociona: vengan a ver a los hermanos Houdini, trucos impresionantes de cartas y demás, la gente iba a verlos. Resulta, Giovanna, que ahí conoce también a una persona fundamental para la historia de este personaje, a Vilmina Beatrice Runner, a quien él llamaba Bess. Resulta que Vilmina era básicamente una cantante, era una chica que cantaba muy bien y que era muy atractiva, muy llamativa para la época. Houdini se enamora de esta chica, comienza a salir con ella, y de tal manera que tiempo después se casa con esta mujer y la incluye en el espectáculo. Tiene como una especie de discusión con He-Man, que era la otra persona que lo acompañaba en este espectáculo itinerante de los hermanos Houdini. Une a su esposa, a su compañera sentimental, y comienza a realizar los espectáculos con ella. Beatriz comienza a ser no solamente su asistente, sino también una persona que le ayudaba a crear estos performances, porque Houdini no solamente era un tipo que se paraba en la calle a hacer trucos, sino era un tipo que creaba una parafernalia, que creaba todo un show alrededor de él. Por eso digo que era un tipo visionario, era un genio. Entonces Beatriz comienza a ayudarle, Beatriz comienza a darle tips. Es más, parte del espectáculo en algunas oportunidades era que Beatriz comenzaba a cantar, porque era una chica que cantaba súper bien, y de esa manera llamaba la atención de la gente, y cuando la gente llegaba a Houdini comenzaba a hacer los trucos. Resulta, Joana, que Houdini dice: ok, yo hago trucos, soy conocido, pero tengo que hacer algo que rompa los esquemas, tengo que hacer algo que la gente diga cómo es posible que él sea capaz de hacer estas cosas. Resulta que Houdini, aparte de ser un gran atleta y de conocer mucho los secretos de las llaves, era un hombre que comienza a desarrollar una técnica muy propia para escaparse de cadenas. Entonces Houdini comienza a hacer correr el rumor de que él es el rey de las esposas, de que a él cualquier policía y cualquier persona lo puede esposar, y él se puede liberar sin ningún problema. A propósito, esto se puede ver muy bien en una serie que fue publicada hace unos años, que fue protagonizada por Adrian Brody, que se la recomiendo, y al final les voy a mostrar y les voy a hablar un poquito más al respecto. Entonces Houdini y Joanna, imagínate que llegaba, por ejemplo, a la prisión de un pueblo. Le decía al policía: hágame un favor, espóseme, déjeme encerrado en esa celda y que yo me voy a liberar. Obviamente los policías se burlaban, decir: este tipo, ¿qué le pasa? Aparte de que se nota que era un inmigrante, porque tenía aspecto inmigrante. O sea, este tipo no es de acá, viene aquí a decirme que yo lo espose, que lo meta en una celda, ¿qué le pasa? Es más, Houdini era tan genio y la tenía tan clara que decía: mire, usted no pierde nada. Si usted me mete ahí y yo no salgo en un lapso de 5 minutos, pues me deja encerrado. No pasa nada. O sea, los policías decían: bueno, listo, hágale, lo vamos a meter ahí. Pues Joana, el tipo llegaba y se liberaba de las esposas, pedía que lo encadenaban, se liberaba. Era impresionante la actividad que tenía, la habilidad que tenía Houdini para liberarse de cualquier cadena. Imagínate que la fama de Houdini pasa de ser de un mago itinerante, como muchos otros que Un viajan mago en de los la Estados calle. Unidos, el mago de la calle, a ser el gran escapista, a ser el rey de las esposas. Imagínate, comienza a salir en medios de comunicación, en los periódicos de la época. Houdini, el tipo al cual ninguna cadena ni ninguna esposa se le resiste, porque el tipo se podía escapar de todo. Comienza a hacerse muy famoso, y resulta, Joana, que le proponen viajar a Europa, a su natal Europa. La verdad, Eric no quería volver, porque sentía que su carrera estaba pues en un punto muy importante en ese entonces en los Estados Unidos. Pero por un lado
se dio cuenta que era interesante poder explorar lo que era el público europeo, el público del viejo continente. Y pues como siempre les comento, era un tipo que era muy curioso. Decía, bueno, viajemos, voy a aceptar, voy a viajar a Europa. Se presenta en varios países, entre ellos en Inglaterra, en Ujú. Alemania y en la otrora Rusia zarista, para que se den cuenta de la importancia de esto. Y es aquí, Joana, donde llegamos a este libro, que para mí es fuente fundamental para explicar esta parte de la historia, de The Making of America First Superhero, algo así como la creación del primer superhéroe americano. Fue un libro escrito por William Kalush y Larry Slowman. Y lo que plantean Kalush y Slowman, Joana y espectadores, es que Houdini trabajó para Scotland Yard en el viejo ¡Wow! continente. Y este, ¡Wow! Quiero imagínate, saber esa historia ya. Pues y contextualicemos a Leo porque muchas personas no pueden saber de qué se trataba, por favor. para contextualizar, Scotland Yard es probablemente la agencia de vigilancia, la agencia de inteligencia, por así denominarla, más importante, me atrevería a decir que de Europa y del mundo. Scotland Yard es el servicio secreto de los británicos que ha estado funcionando ya desde hace varios siglos. Y si Y quieren saber más, nosotros en nuestros canales de YouTube tenemos un video de eso, ¿cierto, Alejo? Que hicimos tú en tu canal una parte, yo en mi canal otra. Entonces lo voy a dejar exactamente. por ahí recomendado por si quieren saber más de esta agencia. Exactamente, Joana, muy, muy importante Scotland Yard, para que vean estos dossiers que comenta Joana. Y resulta que Scotland Yard se interesa en Houdini por varias razones. Recuerden, era un servicio secreto. Decían, ojo, este tipo es popular. Este tipo tiene una habilidad muy rara con las llaves. O sea, es un tipo que hace cosas muy raras con las llaves. Y este tipo se codea con las altas esferas, porque en ese momento Houdini ya tenía tal grado de popularidad, Joana, que comienza a ser invitado, incluso cuando se presenta en Alemania en el año 1902 en Colonia, se habla que incluso a su espectáculo asistió el mismo Kaiser Guillermo II de Alemania, es decir, personajes súper importantes de la vida Claro. europea ya se estaban codeando con el man. Entonces la gente de Scotland Yard dijo, ¿saben qué? Este tipo es el propio, es el preciso para ser espía, porque como se codea con las esferas más altas de Europa, si este tipo lo convencemos de que trabaje para nosotros, nos puede brindar información muy importante. Información particular de la élite y necesaria para también el contexto social y político que se vivía en esa época. Exactamente, Joana. Hay que tener en cuenta que, como dicen algunos historiadores, ese comienzo del siglo XX en Europa era denominado por algunos cronistas como el feliz apocalipsis. Es decir, había una gran cantidad de tensiones entre países, pero no había estallado una guerra que lamentablemente estalló posteriormente en 1914, que fue la Primera Guerra Mundial. Pero digamos, había una serie de potencias, de intereses colonialistas y demás. No había habido un estallido propio, pero sí se sentía un ambiente de tensión relativamente latente, por eso le denominan el feliz apocalipsis. Resulta que en 1902, después de presentarse en Colonia frente al Kaiser Guillermo II, Joana, Houdini viaja a Blackburn, Inglaterra. Y es ahí donde él tiene su contacto con Scotland Yard. Resulta que él llega a esta ciudad, Joana, y como hacía en los Estados Unidos, llega a una comisaría, dice, por favor, pónganme unas esposas, yo me puedo liberar de cualquiera de ellas. Nuevamente los policías no le creían, los guardias, este tipo, ¿quién es? ¿Cómo así que no se va a poder liberar? Bueno, el tipo lo encierran en una celda, se libera. Los policías y los guardias quedan estupefactos de cómo era posible que un tipo, que a propósito, Houdini no era un tipo muy alto tampoco, pero o sea, como una persona era capaz de zafarse de unas esposas que al menos para ellos ningún delincuente había sido capaz de zafarse de ellas. Es más, salvo que tú tuvieras la propia llave que tenía el guardia, era imposible. Quedaron estupefactos. Lo contacta Scotland Yard y lo que plantean estos autores de esta obra que cité previamente es que en ese punto
le dice Scotland Yard lo siguiente, mire, Houdini, usted que ya se presentó en Alemania, que tuvo contacto con el Kaiser Guillermo II, que está haciendo realmente contactos importantes con las monarquías y las familias de élite en Europa, porfa, contáctese con ellos, luego se encuentra con nosotros y nos brinda la información. Resulta que en este contexto, Joana, Houdini se presenta en Rusia ante el zar Nicolás II. Para quienes de pronto estén un poco desubicados en historia, Rusia antes de tener, de haber sido la Unión Soviética y de haber sido un país bajo un sistema comunista, era prácticamente una monarquía al mando de unos zares, en este caso el gran zar Nicolás II, el rey de Rusia en aquel entonces, llega y se presenta Houdini ante él. La familia queda sorprendidísima por no solamente las habilidades que tenía Houdini de manipular cartas, de liberarse de esposas, sino porque decían que el tipo tenía una personalidad encantadora. O sea, el tipo era arrolladoramente encantador, era muy entrador, como decimos en Colombia, era súper entrador. Y lo que se comenta, de acuerdo a estos autores, Joana, es que cuando él tiene contacto con el zar Nicolás II, se convierte casi por un lapso muy corto en una especie de consejero. O sea, imagínate, alguien quien era casi que una persona de confianza del zar en su Claro, momento. O sea, entró con toda en la monarquía rusa, le comienzan a confiar mucha información. Scotland Yard se entera de esto, le dice, tráigame esa información para traiga acá, eso para acá. queremos conocerla. Es más, y esto se va a ver nuevamente en la serie que cito de Adrian Brody, se nota que hay como cierto tipo de resquemor entre Houdini y Rasputín, Joana, imagínate, coincidieron Claro en la que época. Rasputín era el adivino del zar y Exacto. además hay una cantidad de historias alrededor de Rasputín que se convirtió en toda una leyenda, que era la mano derecha del zar, que era el que le decía cuándo podía hablar, qué era lo que iba a decir. Cada movimiento estaba realmente como controlado, por decirlo así, por Rasputín, ¿no? Y entonces llega este personaje, Houdini, el zar le da confianza y me imagino que hubo ahí también un encontrón entre estos dos personajes. Pues para Houdini, y eso es lo que comentan algunos de sus biógrafos, para él Rasputín era un estafador. O sea, era un tipo borracho Y que para se había... muchos, porque el tipo está un poquito loquito, ¿no? De hecho, Borracho, un poco obsesivo, una cantidad de cosas que uno dice como cómo el zar confiaba en semejante personaje. le decían el monje loco, Joana, y para contextualizar rápidamente a la gente que no sepa de Rasputin, a propósito, si quieren un dossier completo sobre Rasputin, escríbanle ahí a Joana y nos ponemos de acuerdo y les hacemos un dossier completo, De pero, pero, una, ahí, de una. pero ahí les doy una pincelada. Resulta que Rasputin, Joana, se gana el favor del zar Nicolás II, porque resulta que uno de los hijos de este hombre sufría de hemofilia. Es decir, si sufría una cortada, si comenzaba a sangrar por X o Y razón, literalmente podía desangrarse, o sea, no tenía coagulación, tenía un problema en este aspecto. Resulta que llega Rasputín y cura milagrosamente a este infante, o sea, el zar antes había llevado a los mejores médicos de Rusia y de Europa, y llega este tipo X, lo cura, el tipo dice, o este man es un santo, es un milagroso, voy a comenzar a confiar en él. Entonces por esa razón es que Rasputín se gana el favor del zar Nicolás II y de la familia real. El zar le decía que él era un hombre de Dios porque había logrado lo que la ciencia no había podido hacer con su hijo y de alguna manera le tenía agradecimiento por haber salvado la vida de su hijo. Exactamente, Joana, pero pues Houdini, quien tenía otro contexto, decía, no, pues este man es un borrachín ahí que está viviendo de gratis aquí junto al zar. Entonces había como sus ciertos roces. Lo cierto es que tras haberle suministrado esta información de preeminencia a Scotland Yard, Joana, Houdini regresa a los Estados Unidos en 1905.
y regresa convertido en un rockstar, en una estrella. O sea, para ese entonces ya Houdini era millonario, era reconocido, era el mago más importante del mundo, el mago que es capaz de zafarse de las esposas de Scotland Yard, el mago que se presentó frente al zar Nicolás II, el zar que hizo parte de una gira muy exitosa por el viejo continente. Era un hombre que ya era muy respetado, muy mentado, y comienza a llevar su espectáculo a otro nivel. Joana, fíjate, el tipo siempre se iba adecuando, siempre decía, ok, ya llegué a este punto, tengo que hacer algo más. Y él se daba cuenta que si bien ya era famoso, ya era reconocido, la gente que era analfabeta o la gente que no tenía ni la capacidad ni la facultad de leer un diario o de conocer lo que el tipo hacía, pues no sabían quién era él. Y Houdini dijo, ok, tengo que hacer estos grandes espectáculos frente a la gente como usted, a la gente de a pie, para que vean quién soy yo y qué es lo que yo soy capaz de hacer. Y resulta, Joana, que con el propósito de promocionar su acto, el tipo realiza uno, pues, de los hitos más importantes en su carrera, y es que literalmente él se lanza desde un puente en Nueva York y lo promocionaba de una forma impresionante. Fíjate, ahí está la nota de prensa del 15 de julio de 1908. Lo que decía Houdini es que literalmente cualquier fallo de cálculo significaría la muerte. O sea, que si él realmente no era capaz de liberarse de esas cadenas, fíjense lo que hablábamos con Joana, era un tipo que tenía el cuerpo trabajado, obviamente lo hacía de esa manera, pues para demostrar que no había truco, que él no tenía, digamos, algún elemento que le ayudara a zafarse, sino que era literalmente la habilidad de su cuerpo para liberarse de esto. O sea, imagínate atado de espaldas y se tiraba desde un puente allá en un río, en el río Hudson en New York. Y pues resulta, Joana, que cuando el tipo, o sea, creo que en la foto se ve y voy a acercarlo. Mira, mira la cantidad de miles de personas aquí en el fondo. Sí, Eso, o sea, es obvio. impresionante. O sea, Claro, ya ahí era exageradamente reconocido y famoso, había estado ganándose, digamos que su fama en Estados Unidos. Cuando se va a Europa se destaca y regresa otra vez a Estados Unidos siendo ya toda una estrella que podía además hacer unos trucos que nadie más lograba y que además la gente no podía entender cómo lo hacía. Claro, porque cuando de alguna manera encuentran tu truco, lo descubren, pues ya ibas perdiendo un poco de esa fama. Pero a este señor le pasaba todo lo contrario. Cada vez sus trucos eran más impresionantes y nadie podía entender cómo era que lograba hacer algo cada vez mejor para sorprender a todo el público, y por eso llamaba tanta la atención y por eso sus publicidades eran también tan famosas y la cantidad de gente que llegaba a los espectáculos pues era casi que incontable. exactamente, Joana. Y bueno, lo cierto es que, imagínate, este era el gran influencer de la época. O sea, la liendra de la época era Houdini. O sea, Total. era un tipo súper masivo, súper famoso. Comienza a hacer este tipo de actos en la calle, comienza a hacerse aún más famoso, más reconocido y mentado. Y es ahí donde a él se le ocurre, Joana, el que de acuerdo a sus biógrafos es el truco más peligroso, que era, lo voy a contextualizar porque no encontré una foto al respecto, era, imagínate, un bidón como una especie de tanque de agua muy pequeño, donde él se sumergía de cabeza, totalmente atado y encadenado. Decía Houdini que la complejidad de este truco era, por un lado, al estar de cabeza y sumergido en agua, pues el poderse ahogar, o sea, el controlar la respiración debajo del agua, estando de cabeza y estando totalmente ahogado. De hecho, y esto lo documentan algunos de sus biógrafos, él en uno de estos trucos estuvo a punto de perder la vida en uno de los ensayos de estos trucos, porque imagínate, tenía que tener tal concentración para poder liberarse de las cadenas que el tipo podía asfixiarse tranquilamente. Lo cierto es que lo logró desarrollar con éxito en varias oportunidades. O sea, el tipo era un genio, era un maestro, se comienza a hacer cada vez más famoso.
Y resulta, Joana, que Houdini comienza a tener ya una etapa, podríamos decirlo, que de declive en su carrera a partir de la enfermedad que terminó llevándose la vida de su madre, Houdini, y por eso yo les hacía hincapié al inicio de este dossier. Cecilia Steiner para Houdini era su vida, o sea, era de esas personas que literalmente el mismo Houdini decían que el mayor miedo que él tenía, ojo, ojo esto que voy a decir, Joana, no era ni las cadenas, ni este truco de sumergerse de cabeza, ni que lo golpearan, porque a propósito, Houdini también le pedía, ojalá a tipos muy altos y robustos, que lo golpearan Sí. en el vientre y que él podía resistir cualquier golpe. De hecho, era uno de los trucos que él hacía en público. Él, por Ajá. ejemplo, iba caminando en la calle Joana y veía, no sé, a un tipo de más de 1,80, 1,90, le decía, venga para acá, pégueme con todo Y lo que es una pueda. de las teorías que se plantearon acerca de su muerte, porque aparentemente él murió de una enfermedad, digamos que de forma natural debido a una enfermedad que creo que era peritonitis, Sí, sí, Alejo, sí, no sí, me acuerdo bien, peritonitis. sí. Peritonitis. Pero muchos incluso han dicho que se trató fue de un golpe que un personaje le dio en el estómago y Exacto. que eso generó la muerte de Houdini, pero bueno, eso ahorita no lo vas a explicar porque también hay muchas teorías acerca de su muerte. Exacto, Joana. Entonces, pues Houdini, imagínate, le pedía a esa gente que lo golpeara en el vientre, él podía resistir cualquier golpe. Es más, tenía tal capacidad de concentración y de dominio propio que el tipo recibía cualquier tipo de golpe y ni se inmutaba. Decía, ok, claro, la gente quedaba estupefacta. Pero en medio de eso, Joana, y de que este tipo tuviera tanta disciplina y tanto dominio, el mayor temor de Houdini era la muerte de su madre. Es más, decían que cuando el tipo a veces consideraba esa opción, el tipo se atacaba a llorar, era inconsolable, hasta que, bueno, sucedió lo que tenía que suceder por la naturaleza, todos nos tenemos que ir en cualquier momento, y cuando fallece la madre de Houdini, que a propósito Houdini se encontraba en una gira, y se entera de la muerte de su madre, él queda devastado. Él queda, la vida se le transforma, la vida le cambia totalmente. Fíjense, por eso también les digo que esta historia es muy humana y es también muy entendible ese dolor que él sintió, que Houdini deja de presentarse por un tiempo, se toma como un descanso de sus grandes espectáculos y sus exhibiciones. El tipo no quería saber de nada, no quería saber de nadie. Al tipo se le fue su razón de vivir, él decía eso, que la madre Cecilia Steiner era su razón de vivir. Y Houdini decía esto porque su madre era la única persona que lo había apoyado desde que él era niño, por eso les hacía hincapié que su madre le había hecho las medias rojas con las que él había comenzado a Claro. hacer sus shows, entonces para él su madre era su razón de vivir, era la razón por la cual él hacía todo. Cuando esta mujer fallece, a Houdini se le cambia la vida y se obsesiona, Joana, con la posibilidad de volver a hablar con ella, de poder contactar con su espíritu. Y Sí, entonces, señor, que además era una cosa que tenía desde mucho antes, exacto. también por el contexto en el cual se había desarrollado y había empezado a crear todo este tema del ilusionismo y de la magia, y era como muy bien nos lo explicabas, que no solo observaba a esos magos, ilusionistas, incluso estafadores, que empezaron a trabajar con ese tema porque era normal en la época, sino que además cuando sufre esta pérdida tan grave, literal el tipo se obsesiona, ve la posibilidad de trabajar con esto, de entender qué hay en el más allá y generar un contacto con su madre, que además pues se convirtió también, yo creo, un poco Alejo en su, no solo en su obsesión, sino también en hacerlo perder un poco el hilo de lo que él estaba buscando desde el inicio. Exactamente, Joana, y es ahí donde Houdini comienza a contactar a una serie de mediums, de personas que decían que tenían esa capacidad de contactarse con los espíritus para poder nuevamente escuchar a su madre. Él decía que lo que más le dolía era no haber acompañado a su madre en sus últimos momentos. Le reitero, la madre de Houdini, Cecilia Steiner, falleció cuando él estaba de gira. Entonces, a él una cosa que era imperdonable para él fue haber pues permitido que su madre falleciera y él no estar
en ese momento acompañándola. Eso era algo que a él lo trastornaba totalmente. Entonces comienza casi que a contactar a una serie de medios, a hacer convocatorias públicas de, oiga, necesito hablar con mi madre, en serio, tengo que hacer. Y obviamente llegó una horda de estafadores, de oportunistas, a intentar comunicarse con Cecilia Steiner, la madre de Houdini, pero como Houdini era un tipo tan brillante y tan inteligente, se daba cuenta que muchos hacían trampa. Claro, Y hacían trampa por una razón fundamental, Joana, y esto tiene que ver con algo que también comenté al comienzo. ¿Te acuerdas que te comenté que los padres de Houdini nunca aprendieron inglés? total, Nunca, nunca. total. Pues imagínate que en las sesiones de espiritismo, para contactar a Cecilia Steiner, el supuesto espíritu de Cecilia les hablaba en ¿En inglés? inglés. Ok. Y aparte de eso, llamaba o hacía, o los mediums que hacían que estaban poseídos por el espíritu de Sí, Cecilia, sí. lo llamaban Harry. Cuando él decía, mi Tenía su madre nombre de cabecera. Ese siempre era su me nombre de llamó, estrella. exacto, mi madre siempre me llamó Eric. Y mi madre nunca habló inglés y si mi madre me hablaría a mí, me hablaría en húngaro, nunca en otro idioma. A Entonces, uno claro, nunca sabe qué hay en el más allá. Puede que en el más allá se haya vuelto bilingüe la señora. aprendí inglés en el Maya y le hablaba y le decía a Harry, oh mi querido Harry. Entonces, claro, Houdini al ver a estos oportunistas dice, yo tengo que luchar en contra de esos estafadores. Houdini emprende una cruzada, o sea, más que volverse mago, en desenmascarar a estos estafadores que trabajan contactando espíritus, haciendo sesiones espiritistas como mediums y demás. Y es ahí donde conoce a otro personaje importante en la vida de Houdini, a Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, un personaje no solamente un escritor muy importante de finales del siglo XIX, sino una eminencia en ese momento en todo este tipo de temáticas relacionadas con el espiritismo, con la literatura, un hombre muy respetado y muy culto. Resulta, Joana, que Lady Doyle, que era como se conocía la esposa de Sir Arthur Conan Doyle, decía ser medium y decía tener esa capacidad. Ajá. Entonces Houdini le dice, ok, hagamos una sesión con tu esposo, Lady Doyle y otras personas, a ver si sí es verdad. Resulta que Lady Doyle le entra en trance en esta sesión, dice que está canalizando al espíritu de Cecilia Steiner, la madre de Houdini, y Houdini la pone a prueba, le pide una serie de datos que como el mismo Houdini y unos biógrafos documentan, solo los podía conocer la madre, comenzando como por ejemplo el no llamarlo Harry, sino llamarlo Eric, Tu el nombre. hablarle en húngaro y otro tipo de detalles muy específicos de su infancia, porque él decía, mi madre tenía una memoria prodigiosa y mi madre se acordaría de esto hasta su último minuto, le comienza a pedir estos detalles. Y algo que le llamó la atención a Houdini es que Lady Doyle lo llamó Eric, no lo llamó Harry. Entonces él dijo, wow, Ya de wow, esto, entrada iba esto ganando. está, esto está como real, esto está como raro. Pero resulta que le dice a su madre o a través de Lady Doll, ok, dame un mensaje, ¿qué quieres que haga? Y se lo da en perfecto inglés. Cuando pasa esto, Houdini se va de la sesión, dice ustedes son unos estafadores, ustedes son unos desgraciados, se aprovechan de ese deseo que tenemos las personas de comunicarnos con nuestros seres queridos y literalmente Joana tomó una animadversión hacia Sir Arthur Conan Doyle y su esposa. Es más, los acusa de estafadores. O sea, imagínate eso, a Sir Wow. Arthur Conan Doyle y a su esposa, literalmente una relación muy rota. Pero ¿qué sucede? Como Houdini comienza a hacerse famoso, o sea, ya era famoso como mago, pero comienza a hacerse famoso por desenmascarar a estos estafadores, pues desde luego estos estafadores no querían perder su negocio, comienzan a casi que hacerle una cacería a Houdini, a buscar hacerle la caída, incluso se especula que hubo intentos
contra la vida, intentos por ultimar la vida de Harry Houdini por parte de estos grupos de mediums, porque pues imagínate, se les estaba dañando el negocio, porque Houdini los estaba desenmascarando a todos y de hecho Total. gran parte de la clientela les había bajado gracias a Houdini. Obviamente ellos no querían permitir eso. Hasta que Joana, el 26 de febrero de 1926, es tan así que Houdini comparece ante un subcomité del Congreso de los Estados Unidos. O sea, imagínate, o sea, esto fue hasta la última instancia, para convertir a las sesiones espiritistas en un delito penal en los Estados Unidos. O sea, una No, legislación para, total. para perseguir a los mediums. Houdini compareció y ya te imaginarás el revuelo que esto causó en Estados Unidos Claro. y en esta comunidad. Fue pasando el tiempo y ese mismo año, Joana, pues realmente ocurrió algo que signó el destino de Harry Houdini. Resulta que este hombre había viajado a Montreal, en Canadá, se encontraba en la universidad de esa ciudad. Y como bien lo mencionaba hace unos minutos, Houdini era un tipo que solía pedirle sobre todo a hombres de gran tamaño y que se vieran intimidantes, que lo golpearan en su vientre con todas sus fuerzas, que le metieran un puñetazo. Él obviamente no decía que le partieran un palo, ni que le dieran de otra forma, sino que le metieran un puñetazo en su vientre. Resulta que él había hecho una presentación en esta Universidad de Montreal en el 26 y terminó esta sesión, la gente lo aplaudió, uy, este tipo es un genio, o sea, como que la gente estaba muy expectante y se le acercan tres estudiantes, Joana, y le dicen, bueno, señor Houdini, yo le quiero un autógrafo de usted, quiero conocerlo más cercana, pues de forma más cercana. Y resulta, Joana, que en ese momento Houdini estaba sentado. O sea, la escena en el documental, en la serie de Adrian Brody, de que voy a hablar ahorita más adelante, es maravillosa. Resulta que Houdini terminó su conferencia, estaba sentado, se le acercan estos tres estudiantes y uno de estos, quien había practicado boxeo aficionado, se le acerca y sin que Houdini se termine de parar, ¡pum!, le hace este puñetazo fuertísimo en el Ajá. vientre bajo. En el vientre bajo, ni siquiera se lo puso en la parte superior, sino en el vientre bajo. ¿Qué pasó? Tras este puñetazo, Houdini tuvo peritonitis. Literalmente, este personaje le reventó el apéndice de un Ok. puñetazo a Harry Houdini. De inmediato, Houdini comenzó a tener unos síntomas, o sea, entenderán, una peritonitis en 1926 era una enfermedad mortal, no había la ciencia que tenemos hoy en día. Te lo digo porque yo tuve peritonitis y te estoy contando el cuento. Entonces, si esto me hubiera pasado en la época de Houdini, hasta ahí hubiera llegado. Lo Claro. cierto es que Houdini tiene una prolongada agonía y este hombre fallece el 31 de octubre, imagínate, el Día de las Brujas, 31 de octubre de 1926, a causa de esta peritonitis. Y ahí es donde arranca también parte de la leyenda, como tú nos decías, Joana, sobre las posibles causas de la muerte de Houdini. Algunos decían que en realidad no había sido un estudiante, sino que quizás uno de estos mediums y espiritistas habían contratado a un boxeador profesional para que lo Ujú. golpeara y de esa manera terminara con su vida. Otros dicen que simplemente fue un accidente, o sea, fue tal y como les conté, uno de estos tres estudiantes. Otros dicen que quizás era que este hombre había consumido un alimento en mal estado y esto le había suscitado esta enfermedad. O sea, una serie de conspiraciones. Lo cierto es que Houdini falleció esa noche de Halloween de 1926. Y pasa algo curioso, Joana. Resulta que mientras agonizaba, porque pues no es que a Houdini le hayan metido el puñetazo y haya fallecido de inmediato, se dice que después de esta acción él pudo haber sobrevivido un poco más de una semana. Imagínense, con este problema de peritonitis en 1926 no había medicina para tratarlo. Resulta, Giovanna, que en ese tiempo él desarrolla un código que se conoce como el código Houdini y lo desarrolla con su esposa. ¿Qué propósito tenía este código? Houdini sabía que se iba a ir. Houdini sabía que era un golpe mortal y le dice a su esposa, porfa, cuando yo me vaya,
contacta algún medium y vamos a manejar una clave entre los dos, un mensaje que solo vamos a saber los dos. Y si se da la oportunidad de que nos comuniquemos desde el más allá, desde que yo pueda hablar contigo, entonces te voy a dar un mensaje específico. Si por alguna cuestión de la vida yo no te doy este mensaje, te están estafando. Entonces, imagínate ante esta situación, su esposo falleciendo, ves amaba muchísimo a Harry, le dice, ok, hagamos eso. Unos 10 años después de la muerte de Houdini en 1936, Bess acude a una sesión de espiritismo en día de Halloween, o sea, la conmemoración número 10 de la muerte de Harry. Su esposa hace una sesión espiritista y lamentablemente este mensaje que Houdini le dio a su esposa, este código Houdini, no se manifestó en esa sesión. La prensa, de hecho parte de algunos periódicos tuvieron la oportunidad de hablar con Beth, de preguntarle, oiga, ¿qué pasó en la sesión? Supimos que su esposo le dio un código para hablar, para saber sobre cosas, pues un mensaje específico entre ustedes dos, esto ocurrió, esto se suscitó y claramente pues Bess dijo no, lamentablemente esto no ocurrió, no se presentó, mi esposo no se volvió pues a comunicar conmigo y lo he perdido para siempre. De esta manera pues Joanna termina esta vida tan impresionante de Harry Houdini, imagínate hasta su último momento, incluso buscando la Llena de posibilidad. misticismo. Exacto, llena de misticismo de muchas cosas. Y ya finalmente para culminar este dossier, Joana y espectadores, serie súper recomendada. A mí me encantó, no sé por qué la gente no la ha mencionado más. Esta serie es una miniserie en específico de 2014 que se llama Houdini, protagonizada por Adrien Brody, el protagonista del Pianista, esta película que fue muy premiada en los Oscar, un gran actor a propósito, en donde a propósito es una serie que si bien tiene, pues es una biopic, o sea, tiene muchas partes biográficas, se basa en una obra de un novelista norteamericano, Bernard C. Mayer, donde trata de representar todos estos aspectos que les hablo de Houdini, cómo era su infancia, cómo se hizo famoso, cómo fue su gira por Europa siendo espía de Scotland Yard, hasta su muerte, una serie maravillosa, excepcional y súper recomendada aquí para todos los suscriptores de Ventana al Misterio. Que seguramente van a quedar encantadísimos y van a ir a buscar esta serie para ver si todo lo que nos contó Alejandro Bernal se ve reflejado ahí también en esa serie que él nos recomienda y dice que es tan interesante porque la historia de este hombre, además de ser una historia de lucha, como nos decía Alejo, de cómo salir adelante, de cómo además ser disciplinado y lograr ciertas cosas, también nos habla de un mundo lleno de misticismo, de ideas sobre el más allá y sobre todo de esas leyendas que se van creando con ciertos personajes y que los hacen de alguna manera permanecer siempre en la historia y que no se borren de allí porque después de tantos años, este sin duda sigue siendo el ilusionista más importante que se ha tenido en el mundo. Alejo, como siempre, mil y mil gracias por todo tu apoyo y por contarnos estas historias tan maravillosas, tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que la gente vaya enseguida y busque contenidos como este y muchos otros, porque Alejo publica cada tanto las noticias del misterio, información muy interesante, historias como esta y tiene una cantidad de desarrollo ahí en su canal de YouTube. Muchas gracias, Joana. Para mí es un honor hacer parte de este espacio, Ventana al Misterio. Un abrazo enorme para toda tu comunidad, todas las personas que hacen parte aquí de Ventana al Misterio, que están comentando, que le hacen llegar ese feedback a Joana. La verdad que para mí es un verdadero honor estar aquí. Si les gusta mi trabajo, los invito a que conozcan Mandrágora Misterios en YouTube, en esta misma plataforma, Mandrágora Misterios en YouTube, donde a propósito publico sobre todo muchas novedades, muchas noticias sobre el mundo del misterio, todos los nuevos hallazgos respecto al fenómeno ovni, conspiración, nuevas fronteras de la ciencia. Por ejemplo, hace poco estuve hablando sobre un científico chino, Joana, que creó una capa de invisibilidad, una capa para volverse invisible
hizo una conferencia pública. Imagínate lo que sería esta tecnología en unas décadas. Dice este científico que se está utilizando por lo pronto únicamente en el contexto militar, pero que la idea es llevar esta tecnología a gente como usted y gente como yo. Así que maravilloso esto. Y por ejemplo, un dossier he publicado recientemente sobre el nuevo director de la ARO, esta oficina de investigación OVNI del Pentágono, porque llegaron con unas revelaciones muy interesantes. Esto y mucho más en Mandrágora Misterios. Y también si quieren conocer mi trabajo profesional, las participaciones que hago no solamente acá, sino en el programa de Joana, más allá del canal Red Más, los invito a que me sigan en Twitter, que hoy en día se llama X, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Muchas gracias, Joana, un abrazote. Gracias, gracias Alejo, como siempre, por estar aquí conectados. A ustedes, muchísimas gracias. Recuerden dejar sus comentarios y si esta historia les gustó, que yo sé que sí, porque además está muy bien contada y narrada por Alejandro, pues los invito a que nos dejen su dedito arriba y sus comentarios si quieren tener mucha más información como esta aquí en Ventana al Misterio. Y por hoy cerramos esta ventana y estén ahí pendientes, porque seguramente van a venir muchas más historias. Espero estas próximas hacerlas narradas para contarles algo respecto a Navidad, Año Nuevo, los personajes que además están siempre presentes en esta época. Así que atención, porque por ahí les va a llegar una información diferente a esta que hemos estado haciendo últimamente. Un abrazo para todos y gracias por siempre estar conectados.